Luis, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Encantado. Este es el primer capítulo de la temporada nueva y me hace muchísima ilusión que seas tú, que eres un peso pesadísimo del sector de la alta gastronomía, quien venga y nos arroje un poco de luz y sobre todo nos des un poco tu visión sobre cómo está ahora mismo la alta gastronomía y sobre todo para conocerte a ti también. Pues muchas gracias, un placer poder ser el primero de este capítulo. Luis, todo el mundo, bueno, todos los que nos dedicamos a esto te conocemos, te vemos, pero lo que vemos es a un hombre muy elegante que da entrevistas, que hace ponencias, que hace charlas, titulares, eso es lo que yo pienso de ti. Además, siempre en positivo. Pero ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo has llegado a estar donde estás, presidente de la Real Academia de Gastronomía? Pues bueno, o sea, lo que soy es un gran aficionado a la gastronomía desde hace muchísimos años, que mi pasión es esta, y lo he juntado un poco con mi formación, digamos, laboral, a lo que me dedico profesionalmente, y juntando las dos cosas encaja muy bien en una Real Academia de Gastronomía para poder defender un poco, para poder promover un poco lo que significa la gastronomía española. Y he tenido el privilegio y la suerte de juntar esas dos aficiones, por decirlo de alguna manera, aunque una sea más profesional que la otra, y al juntarlas aquí estoy representando a la gastronomía española, que es un privilegio, desde luego. Porque ahora eres presidente, pero eso lo compaginas con otra profesión. No Sí. te puedes dedicar únicamente a trabajar en la Real Academia. Sí, porque no es remunerado la Real Academia. Entonces no se tengo puede. Mi trabajo y lo complemento, voy como puedo haciendo una cosa y la otra. Sí. Pero bueno, se complementa bastante bien. Vamos, yo tengo una formación jurídica y empresarial, pero realmente he dedicado toda mi vida al mundo de las relaciones institucionales y asuntos públicos y a defender intereses empresariales, y a un poco trasladar información a la administración sobre necesidades de los empresarios y de determinados sectores. Entonces, si cogemos un sector como es la gastronomía, que es uno de los más importantes del país, la verdad es que es una buena manera de tratar de informar y participar junto con la administración en las acciones y labores que hagan en materia de gastronomía, que es la verdadera función de una Real Academia, que es una corporación de derecho público, un organismo asesor de la administración para lo que hagan en este ámbito de conocimiento, que es la gastronomía, igual que la Real Academia de la Lengua es el órgano asesor de la administración para el ámbito de conocimiento de la lengua española. Claro, vale. O sea que sí que es verdad, porque sabíamos que se hace en paralelo tu profesión y luego el puesto de presidente, pero no sabíamos exactamente a qué. Entonces, sin duda, es un perfil que engancha mucho, o sea, que va muy bien, ¿no? Sí, encaja muy bien. Al final, yo ya tengo relación con la administración por mi trabajo y lo único es diferenciar bien cuando hablo de una cosa y cuando hablo de la otra. Pero en general va bien la cosa, funciona. Pero tú tienes tu trabajo aparte, pero siempre te vemos que estás haciendo un montón de cosas de gastronomía. ¿Cómo puedes compaginar estar tan presente como presidente más luego tu trabajo aparte? Pues ahí multiplicándome al máximo, organizándonos muy bien. Es verdad que tenemos un equipo muy bueno en la Real Academia que me permite tener todo muy bien preparado para solo hacer las cosas de representación oportunas, y tengo muy buen equipo en la Asociación de Empresarios de Alcobendas, que es donde trabajo, que también va muy en la línea de lo que podemos hacer, y dedicando muchísimas horas y sobre todo dedicando el tiempo libre que tengo a la parte de la Real Academia de Gastronomía que también me gusta mucho. O sea, es tu pasión, Sí. ¿no? Tu pasión, tu hobby, y lo combinas con tu trabajo. Sí. Entonces, el puesto que tienes ahora mismo, hemos dicho que estás defendiendo los intereses de los empresarios. De Alcobendas. Ajá, vale. Y de la zona norte de Madrid en general. Al final es una zona económicamente muy potente. Sí. Y participamos en una asociación muy grande donde tenemos más de 900 empresas asociadas y una buena estructura. Promovemos ese desarrollo de la zona norte de la Comunidad de Madrid como... ¿Únicamente la zona norte? Sí, es un espacio territorial pequeño. Vale. ¿Y trabajas a la vez con otros representantes también
y ayudáis, entiendo. Claro, estamos en la patronal madrileña y mi presidente también está en COE y bueno, y ahí trabajamos con diferentes sectores en mejorar la situación de las empresas en nuestro entorno. Vale. Hoy lo que queríamos era conocerte un poco más para que cuando tú vayas a un restaurante a probar, a comer, a conocer, los hosteleros sepan a quién tienen delante, que dejen de tener ese miedo, porque a veces no nos damos cuenta, pero si tú vas a comer tranquilamente, pero seguramente cuando tú haces una reserva, el hostelero está acojonado. No. Estará acojonado. No, bueno, espero que no, porque no es esa ni mi función ni mi objetivo. A mí los restaurantes me parecen los mejores sitios del mundo y probablemente el sitio donde más feliz soy en mi vida, y voy con esa intención de seguir siendo feliz. Y yo no soy crítico gastronómico, ni pretendo serlo, ni voy a evaluar los restaurantes, sino que voy a disfrutar y suelo disfrutar muchísimo, y además en todos los perfiles. O sea, no es tu función criticar el restaurante. Ni la es, ni la ha sido, ni la será nunca, y menos de la Real Academia de Gastronomía. De hecho, para la Real Academia de Gastronomía, la parte de restauración es una parte más de una cadena de valor que es la gastronomía, donde todos los eslabones de esa cadena de valor son igual de importantes. Es verdad que la hostelería, digamos que es el último, y probablemente el más placentero y donde más disfrutamos y a través del cual nos relacionamos y del que más nos gusta hablar, pero es una parte más de una cadena de valor muy importante. Esto es una cosa, lo vamos a hilar después, porque esto es una parte súper importante, que no únicamente trabajáis restaurantes ni el nicho de alta gastronomía. Estuvimos hablando hace unas semanas y nos comentasteis un poco más, pero esto lo vamos a sacar un poquito más tarde. Yo quería saber, ya que hemos dicho que te queremos conocer, en esta trayectoria que has tenido profesional hasta llegar donde estás, ¿cuál dirías que ha sido un fracaso, tu mayor fracaso que hayas tenido, y cuál ha sido el aprendizaje, el mayor aprendizaje? Pues bien, muchas veces no es un fracaso concreto, pero a mí sí me frustra bastante que a veces no somos capaces de que la sociedad, los poderes públicos, los poderes económicos, en general nos pasa en los grandes estamentos del país, de ser conscientes de la importancia que tiene la gastronomía para nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia y nuestro futuro. Y esto a veces pienso que es un poco español, que no somos capaces de entender la importancia que tienen determinadas cosas de las que somos muy buenos y que les podríamos sacar mucho partido, como hacen los franceses o los italianos, que esa parte lo hacen muy bien. Y es un poco frustrante. Y además, como las competencias de alimentación están transferidas a las comunidades autónomas, a veces no van en la misma línea, entonces es muy difícil hacerlo de manera unitaria, y eso, la verdad es que yo creí que iba a ser más fácil de vender la gastronomía española como algo, como un bloque muy perfecto, porque tenemos la suerte de tener una de las mejores gastronomías del mundo, y veo que cuesta más de lo que yo pensaba, y lo que vamos aprendiendo, pues que llevamos solo 2 años, es saber cómo podemos optimizar nuestros recursos y nuestra estructura para poder cumplir con esa labor, teniendo en cuenta las dificultades que hay para poder hacerlo. ¿Ese es tu reto? Ese es uno de los grandes retos, sí. Sí que Italia, Francia lo hacen maravillosamente, Sí. Y es verdad, yo creo que esta es una de las charlas en gastronomía que sale muchísimo, que como narices no hemos conseguido, teniendo la gastronomía que tenemos, posicionarla o hacerla un punto básico, ¿no? de todo lo que transmite cara afuera a España. Así es. O sea, nosotros, uno de nuestros grandes objetivos es convertir la gastronomía en una cuestión de Estado y que forme parte de los discursos públicos, de las políticas públicas, de todas las decisiones estratégicas que se hagan en este país, tanto a nivel público como privado, y que se sea consciente de lo que significa desde el punto de vista de economía, desde el punto de vista de desarrollo rural, desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de salud, de educación. Es que al final la gastronomía está interviniendo en todos los ámbitos de nuestra vida. Y entonces, si fuéramos mucho más conscientes de lo que significa, probablemente tomaríamos mejores decisiones y apoyaríamos a toda esa cadena de valor
de una mejor manera y sería una de nuestras grandes banderas a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Y cómo hacéis eso desde la Real Academia de Gastronomía? ¿Tenéis un plan, una estrategia, un objetivo claro? Pero hay una hoja de ruta para llegar a eso. ¿Complicado? Es un rato. O sea, es mucho más complicado, por eso te digo que esa parte de frustración que te comentaba de lo que yo pensaba, pues yo lo veía clarísimo. Yo, no, es que tenemos la suerte de tener el mejor producto del mundo. Estamos rodeados de mares con mariscos y pescados maravillosos. Tenemos tesoros como el cerdo ibérico, el aceite de oliva o el vino en todas las provincias. En todos lados hacen unos vinos maravillosos, pero tenemos vacuno, tenemos cordero, tenemos verdura, tenemos legumbres, todo de un nivel y de una calidad excepcional. Además tenemos el talento en cocina, tanto de los grandes cocineros, pero también una masa crítica de cocineros que no tienen estrella, que tienen un talento descomunal. Tenemos una industria alimentaria de primer nivel, incluso tenemos escuelas de formación que son las mejores del mundo a lo largo de toda España. Entonces, con esos mimbres podemos decir que somos la mejor gastronomía del mundo, con una variedad y con unas cocinas regionales de primer nivel. Pues eso tenemos que ser capaces de contarlo, ¿no? Entonces estamos haciendo dentro de esa estrategia, lo primero de todo, ser conscientes de la magnitud y de la importancia que tiene la gastronomía en todos los ámbitos que te comentaba. Empezamos haciendo un informe con KPMG de cuál es el impacto de la gastronomía en la economía. Bien largo. Decíamos que es muy importante, es muy importante, y me decía, bueno, ya, pero ¿cuánto importante? Bueno, pues vamos a sacar el número. Y ese estudio dice que toda la cadena de valor de la gastronomía significa el 27% del PIB de nuestra economía, lo cual es bastante relevante, pero el 37% del empleo directo e indirecto. Y hay un montón de sectores que de alguna u otra manera intervienen en toda esta cadena de valor que es inmensa, en la que además somos líderes en muchísimos ámbitos. Y entonces, teniendo todo eso, ¿qué pasa? Entiendo que es que hay mucha burocracia, que hay que hablar con muchas personas y que está ahí la dificultad. Eso es, entre otras cosas. Luego también hay otros aspectos que influyen, el no tener platos que sean muy identitarios a nivel nacional, que sean fáciles de replicar y que viajen bien, como tienen los italianos con la pasta y la pizza, la pueden llevar a todos lados, o los japoneses con los nigiris. Nosotros no tenemos, o sea, la paella puede ser uno de esos grandes platos emblemáticos, pero la paella es un plato complejo de ejecutar, que no se hace bien ni aquí muchas veces, pues como para intentar que lo hagan fuera de una manera correcta, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo prefiero ir por la parte de producto, que creo que tenemos un producto que es único, pero ahí ya interviene muchísimo lo que son las relaciones comerciales entre países, los aranceles, ahora que se habla tanto, o sea que no es tan fácil encontrar el producto español fuera. Ha costado mucho abrir buenos restaurantes españoles fuera, cosa que sí han hecho los franceses y los italianos desde hace decenas de años y tienen un posicionamiento internacional mejor, pero ya empiezan a abrir nuestros grandes cocineros fuera y se empiezan a conocer mejor nuestra cocina. Bueno, o sea, creo que se va a tardar más tiempo del esperado, pero bien estructurado y bien trabajado, yo creo que en el medio plazo sí vamos a ver resultados. Ese es el objetivo y a lo que vas. Grandes objetivos, sí, tenemos varios, pero ese es uno de los grandes porque creemos que merece la pena ese posicionamiento, que además va a repercutir en toda esta cadena de valor que te comento, que nos parece fundamental. Que estábamos hablando, sí, o sea, toda la cadena de valor. Una pregunta que tengo así como cotilleo, ¿cómo llegas a ser presidente? ¿Tú anteriormente estabas trabajando también en la Real Academia y te escogen o cómo es el proceso? Sí, o sea, yo era académico de la Real Academia, también era académico de la madrileña. Sí. Y porque ahí Miguel Garrido, cuando era presidente de la madrileña, que hablábamos mucho de restaurantes de comida, me dijo, oye, métete en la Academia Madrileña. Me metí, luego me pidió estar en su junta directiva y luego cuando él decide irse, que yo ya estaba en la española también, pero en la española no estaba ni en la junta, solo era académico de número. La junta directiva y la asamblea de la madrileña deciden continuar con este perfil más institucional que tenía Miguel y que yo tenía también por mi trabajo de relaciones con la Comunidad de Madrid y potenciar. Y ahí prácticamente con la misma junta directiva que tenía Miguel
Empiezo a ser presidente de la Madrileña, convertimos la Academia Madrileña en Corporación de Derecho Público, que no lo era. Empezamos con los premios de gastronomía de la Comunidad de Madrid, empezamos a hacer actividades buenas y participamos muy activamente en el posicionamiento de Madrid como una región gastronómica de primer nivel, ayudando a la administración, asesorándolo, trayendo eventos internacionales relacionados con la gastronomía y potenciando mucho, sobre todo en Latinoamérica, esta posibilidad de que Madrid era un sitio muy especial para comer. O sea, los perfiles que estáis trabajando sois escogidos no simplemente porque os guste comer o tengáis X contactos, sino por el valor que vuestra profesión, vuestras habilidades, el aprendizaje que hayáis tenido podáis ofrecer a la Real Academia o a la Academia de Madrid, ¿no? Bueno, en general a la gastronomía. O sea, al final nuestro objetivo es potenciar y posicionar la gastronomía en el espacio adecuado. Y ahí necesitamos gente de todo tipo de perfiles. Evidentemente que sean aficionados a la gastronomía y que les guste, que entiendan y tal, se da por hecho. Si, claro. No te metes a hacer esto. Si con esas habilidades puedes estar en muchos otros ámbitos, ¿no? Pero sí que utilizamos. Y en la Real Academia de Gastronomía, por ejemplo, a la hora de incorporar académicos supernumerarios que hemos hecho este año, hemos elegido perfiles que nos pueden ayudar en diferentes ámbitos relacionados con el empleo, relacionados con determinados sectores, relacionados con la historia, relacionados con la parte más académica de conocimiento, relacionado con la salud. Y entonces hemos visto diferentes ámbitos donde necesitamos más ayuda y colaboración y hemos tratado de complementar con esos perfiles. O sea, todos escogidos estratégicamente para aportar lo máximo posible a la gastronomía, a toda la cadena de valor que estabas hablando, no únicamente a los restaurantes, al nicho restaurantes ni alta gastronomía, sino a toda la cadena. Sí, todo lo que significa, porque como te decía al principio, que esto a mí me resulta muy importante, tenemos que ser conscientes que la gastronomía influye en casi todos los ámbitos de nuestra vida, desde la educación y la salud, que a veces no somos conscientes de lo que significa la alimentación para nuestra salud, pero cada vez se empieza a hablar más, se empieza a ver más estudios y yo creo que ya es difícil no hablar de gastronomía y salud sin que vaya absolutamente unido, con lo cual ahí tenemos mucho trabajo que hacer en nutrición, en sensibilización, sobre todo con la gente joven, educación, etcétera. Pero lo que significa para nuestra cultura, para lo que significa de tradición, historia de muchísimos territorios de nuestro país, lo que significa economía y el empleo, ya lo hemos comentado, lo que significa para el turismo, que cerca de un 30-35% de nuestros visitantes vienen por nuestra comida o por nuestro estilo de vida gastronómico como primera razón para venir, pero lo que significa desde el punto de vista de sostenibilidad y lo que está haciendo la industria alimentaria en temas de desperdicio alimentario o de optimización del agua, que hay muchísimo trabajo por hacer, de lo que significa de legado y de historia para muchísimas familias. O sea, al final, entonces, tener gente que sepa de cada uno de esos ámbitos y que nos pueda ayudar cuando vayamos a hacer acciones específicas es muy importante. Y lo que queremos es tocar todos esos palos, porque son todos igual de importantes y cuando seamos capaces de coger todo, vamos a ser conscientes de la importancia que tiene. Antes se hacía también así, o sea, tú ahora las personas que están trabajando con vosotros las habéis escogido de esta manera, pero antiguamente sabes que lo hacían de esa manera. Bueno, nosotros, o sea, ¿Cuánto llevas exactamente? 2 años. La nueva junta directiva que lleva 2 años quiere potenciar más la parte de grupos de trabajo un poco, digamos, focalizados en determinados ámbitos que vayan marcando la línea de la Real Academia. Esos grupos de trabajo van a ser cada vez más importantes y ese es otro de los retos que tenemos, también armar internamente la Real Academia para que realmente represente lo que pensamos que debe de significar, no solo la parte más gastronómica de disfrute, sino también más académica y más de contenido académico, que para eso somos una Real Academia y no una cofradía de la buena mesa, que sí que está muy definida y muy dirigida a la parte de disfrute y comida. Sí. Y Luis, hemos preguntado en redes, hemos comentado que venías y alguna pregunta nos han hecho. Y una de ellas era, ¿bebé? No. Decía, hay quien piensa que la Real Academia es un club privado de élites.
¿qué dirías? Que entiendo esa percepción y que tenemos que cambiarla como sea, porque precisamente lo que decías al principio de la parte de alta gastronomía, para nosotros la alta gastronomía es una parte muy pequeña de la gastronomía de nuestro país. Es muy importante porque es la punta de lanza y es verdad que tenemos un talento descomunal y que es maravilloso para poder enseñar lo que está pasando en España, pero para mí la gastronomía es una croqueta, es unas bravas, es un vino en una barra de un bar y es una tortilla y son todos los grandes productos que tenemos en nuestro país. Y ahí creo que tenemos mucho trabajo que hacer para que eso también se entienda como alta gastronomía en el buen sentido de la palabra. Hay un grupo de cocineros que tienen unos restaurantes de primer nivel que son conocidos en todo el mundo, pero hay un muchísimo mayor grupo de cocineros que tienen unos restaurantes maravillosos que son menos conocidos y que están haciendo una fantástica labor. Pero hay un todavía mayor número de productores por todo nuestro país que día a día están luchando por sacar el mejor producto posible, pero también hay una industria alimentaria, o sea que hay muchísimas cosas que pasan en la gastronomía y que nosotros estamos empezando a hablar y que estamos hablando y haciendo actividades a ese respecto. Y a mí lo que me gusta decir es que en este caso lo importante no es la Real Academia de Gastronomía y nosotros desde la Real Academia de Gastronomía no estamos para decir que somos de la Real Academia de Gastronomía y lo importante que es la Real Academia de Gastronomía. Aquí lo importante es la gastronomía española y nosotros lo que pretendemos es que se conozca mejor, más y mejor la gastronomía española en todas sus vertientes y todos los ámbitos, pero los protagonistas son ellos, no nuestra institución. Nuestra institución es una herramienta y un instrumento para que los demás estén en el sitio que pensamos que deben de estar. Y ahí sí que hay millones de personas representadas. Entonces, yo tenía una pregunta, pero igual la pregunta era cómo se adapta la Real Academia a las nuevas generaciones. Pero es que igual no es el propósito que vosotros tenéis, ¿no? ¿Tenéis que adaptar algo? ¿No tenéis que adaptar nada? Bueno, ¿O no? yo creo que con las nuevas generaciones tenemos que ser conscientes de muchas realidades que afectan a esas nuevas generaciones y que afectan no a la Real Academia, sino a la gastronomía española. Y probablemente tengamos que hacer acciones dirigidas a esas nuevas generaciones para que la gastronomía sea mejor conocida. Otro de los retos, y si quieres te hablo de otro de los grandísimos retos que tenemos, que tiene que ver con esas nuevas generaciones, es que cada vez se cocina menos. Y el hecho de que cada vez se cocine menos repercute gravemente en toda esa cadena de valor de la que llevamos hablando todo el día. Porque se pierde interés, se pierde cultura, se pierde identidad, se pierden recetas, se pierden productos que están en esas recetas, se pierde a lo mejor incluso conocimiento y exigencia de cara a los restaurantes que ya existen porque los comensales tienen menor nivel y entonces eso es una espiral que es yo creo que muy preocupante para nuestra gastronomía. Entonces, desde la Real Academia vamos a trabajar en generar el interés en cocinar más, sobre todo en esas nuevas generaciones, con la complejidad que ello tiene, pero que nos parece fundamental porque eso repercutirá positivamente en todo el ecosistema. Pero cuando hablamos de alta gastronomía, hablamos de hosteleros, de verdad, ellos, cuando vais cualquiera de vosotros, saben que tenéis mucho conocimiento, que tenéis una trayectoria larga, que habéis comido mucho y esas nuevas generaciones a las que imponéis cuando vais a visitarlos, ¿tú crees que se sienten representados? Pero es que nosotros cuando vamos a comer, lo primero de todo, nosotros no somos los protagonistas de la comida. Los protagonistas son los cocineros, la gente de sala, los camareros, los productores que sirven a esos restaurantes. Y nuestro objetivo cuando vamos a comer no es que nosotros seamos los protagonistas de esa comida, al revés. O sea, nosotros tratamos de representarles defendiendo sus intereses en todos los ámbitos que más o menos te he ido comentando, pero cuando vamos a comer vamos a disfrutar del maravilloso trabajo que hacen. O sea, la Real Academia es como una herramienta para ellos. Debería ser una herramienta para ellos, no debería ser ni alguien que les va a puntuar, ni alguien que va a hacer una crítica gastronómica.
hay académicos que tienen un conocimiento extensísimo de la gastronomía que les puede decir, oye, pues a mí esto me ha gustado menos, esto tal, oye, yo mejoraría esta salsa, o a lo mejor Sese, por el ejemplo, punto, que es... Cesé, Borja, Ángel, Miguel, o sea, tenemos un nivel Sí, gastronómico inmenso, y estoy seguro que cada uno en su papel, cuando va a los restaurantes, les ayuda a mejorar de manera privada, sin necesidad de ponerlo en ningún sitio y como método de ayuda. Pero no es el objetivo real de la Real Academia de Gastronomía. Para eso están los críticos gastronómicos, o sea, para eso hay otras instituciones y otros perfiles de gastrónomos que ayudan y gestionan. Nosotros estamos un poco más en el pico de la pirámide, donde tenemos que demostrar, tenemos que representar a todo el sector y tratar de mejorar nuestra relación con la administración pública, con los medios de comunicación y con la sociedad, lo que significa la gastronomía, ¿no? Si este restaurante es mejor que este, o este está haciendo mejor una cosa que la otra, o... Digo, no es nuestra verdadera función y no debería serlo. a mí me parece súper importante, o sea, como mensaje que tiene que quedar, entender que la Real Academia es una herramienta para estos hosteleros, no que vais a criticar, a analizar, ni nada de eso. Sois una herramienta, sois ayuda. Somos una herramienta para defender, digamos, objetivos mucho más generales, a lo mejor incluso más ambiciosos de lo que significa la gastronomía para nuestro país. Pero ya te digo que en términos mucho más amplios y más generales. Eso no quita que nosotros seamos los que más vayamos a los restaurantes, porque todos tenemos esa afición desde hace mucho tiempo y nos encanta ir a estos sitios, a los de alta gastronomía, a los de mediana gastronomía y a los de menos alta gastronomía, porque disfrutamos muchísimo comiendo y yo todos los días como en un restaurante y me encanta hablar con ellos, les pregunto y tenemos un gran conocimiento de lo que pasa porque estamos muy metidos ahí, pero también con los productores, también con la industria y también con otros eslabones de la cadena de valor. Claro. Claro, entiendo, pero eso es un mensaje que creo que se tiene que quedar muy marcado. Y ahora yo quería pasar un poco más, porque yo me quedaría aquí todo el día hablando contigo, pero tenemos 30 minutos y es posible que nos los hayamos pasado en realidad. Hablando ya de nicho, alta gastronomía, la excelencia en estos restaurantes ya no es lo que era. ¿Cómo crees que está evolucionando esa excelencia en la experiencia en restaurantes de alta gastronomía? Pues dices que la excelencia no es lo que era. La excelencia es excelencia en todos los ámbitos del restaurante y creo que nuestros restaurantes eso lo llevan a la última... O sea, yo en los restaurantes de alta gastronomía españoles lo que veo es excelencia en el producto, excelencia en la técnica, excelencia en la elaboración del menú, excelencia en la sala, excelencia en la sommellería, excelencia en la coctelería, excelencia en cómo ponen la mesa y en la vajilla y en las copas. O sea, yo veo excelencia desde que entro por la puerta del restaurante, me fascina el trabajo que están haciendo para ello. ¿Y cómo piensas que está evolucionando en lo que ofrece un restaurante ahora mismo? ¿Cómo ha evolucionado y dónde crees que cuáles crees que van a ser los siguientes pasos, las siguientes tendencias? Ahora se está hablando mucho, al final, yo creo que los cocineros, por ejemplo, han tenido mucha importancia en los últimos años y yo creo que va a volver a tener más importancia el comensal, que a veces yo creo que se ha perdido un poco de lado qué es lo que quería el comensal cuando iba a un restaurante y cuáles eran sus objetivos, demandas e interés frente a un cocinero muy conocido que él daba a conocer su propuesta gastronómica desde un punto de vista muy personal, con muchísimo trabajo detrás. Y yo creo que ahora los comensales, por ejemplo, van a empezar a huir más de los menús de degustación muy largos. Si te fijas, ya ha cambiado de esos menús de degustación larguísimos, sí. Ahora se han acortado. El tema de salud cada vez va a ser más importante, con lo cual en esos menús van a tener que tener la salud en cuenta a la hora de definir ramajes, definir combinaciones, cómo te sienta la comida cuando sales. Bueno, yo creo que empiezan a tener en cuenta cosas que antes no se temían y probablemente los menús de degustación sean cada vez más minoritarios frente a una carta y una elección del comensal
qué es lo que quiere comer en cada momento y no un menú ya previamente preestablecido. O sea, ¿tú eres partidario de una carta en un restaurante de alta gastronomía? A mí sí me gustan las cartas, sobre todo, pero por una razón, no por... O sea, por una razón de poder ir más veces. A mí me pasa también. Muchas veces cuando o cuando vas a tomar el menú de degustación es un día muy especial, una celebración, porque no son sitios para ir todos los días. Si tienes la opción de ir más veces porque en vez de tomar todo el menú puedes tomar menos platos, creo que puede ser bueno para el restaurante siempre y cuando tengan espacio para ello. Si lo tienen optimizado para una menú degustación con pocas plazas, seguirá yendo bien sin problemas porque seguirá habiendo suficiente gente que va a celebrar todos los días algo para llenar ese restaurante. Pero creo que cada vez menos gente en general va a haber, por lo cual yo creo que va a haber cierta tendencia también a que pueda venir. De esto ya lo hicieron los franceses hace años, que a mediodía los restaurantes de 3 estrellas Michelin tienen carta y tienen un menú de 3 platos, primero, segundo y postre prácticamente. Yo creo que los más jóvenes están entendiendo eso perfectamente y lo están cambiando, ¿verdad? Muchos conceptos que vienen ahora están metiendo a la carta. Sí, tiene sentido. Yo creo que ahí va a haber, todavía se va a mover más. Y luego creo que otra tendencia es a darle importancia a la sala, que es una parte fundamental de la experiencia en gastronomía. Los directores de sala cada vez van a tener más peso, los camareros son súper importantes a la hora de que esa comida sea un éxito, más allá del talento del cocinero. Y creo que allí también hay mucho trabajo que hacer y se van a ver cosas muy bonitas. Yo personalmente pienso en eso, o sea, estoy absolutamente de acuerdo. Dime si tú piensas parecido o no, me rebates, pero cocinar bien y comer bien se come bien ya en muchos sitios, pero el servicio es lo que termina, o sea, yo diría que están en un 50-50, exactamente igual, la parte de cocina y la parte del servicio. Es muy importante. Yo no me atrevo a decirte porcentajes, pero yo no entiendo una cosa sin la otra. Sí. Tu cocinero puede cocinar de maravilla, pero para que la experiencia o para que tu comida sea placentera, tiene que ir acompañada de un buen servicio y eso es fundamental, vamos. Pero yo creo que ya todo el mundo es consciente de esa realidad. Estamos en ese momento, en ese tránsito ahora. Y hilando un poco a todo esto, hablando de reconocimientos, ¿crees que es suficiente entonces ahora mismo una cocina a una persona joven o no joven que está abriendo un restaurante que intente posicionarse ahí? ¿Tú crees que es suficiente ahora mismo tener una buena cocina o hay que tener muy en cuenta la sala? Tienes que tener sala y tienes que tener gente que lleve esa sala de manera adecuada, que ese es otro de los grandes retos que tiene la hostelería y en general, pero no solo la hostelería, también lo tienen los productores que no tienen gente para recolectar la uva en temporada de recolecta, en la industria alimentaria perfiles de gente muy preparada desde el punto de vista técnico para investigación en muchísimos ámbitos, o sea que es un problema que tiene toda la cadena de valor, pero quizá en hostelería es más gráfico, como todos vamos a comer a muchos sitios todos los días, te das cuenta los problemas que están teniendo para encontrar este perfil de gente. A mí me dice mucha gente, tenemos que formar mejor a los camareros. Digo, pues el problema no es formarles mejor, porque tenemos unas escuelas de formación maravillosas. Lo que necesitamos es perfiles y gente joven que quiera dedicarse a esta maravillosa profesión de hacer feliz a los demás, y tenemos que prestigiar esa labor y que animar a que la gente quiera trabajar en ese entorno con las dificultades que tiene, porque es verdad que es un trabajo sacrificado, es verdad que trabajas por las noches, pero bueno, habrá que optimizar esa propuesta que el restaurante le haga a ese trabajador para que pueda conciliar su vida personal con el trabajo, y tratar de animar a la gente a trabajar en los restaurantes, porque si no, por muy bien que des de comer, vamos a sufrir mucho. Y creo que es además un riesgo muy importante para nuestra gastronomía,
porque una de las piezas fundamentales de nuestra venta, más allá del grandísimo producto que tenemos, es que tenemos los mejores restaurantes del mundo, tanto de alta gastronomía como de mediana gastronomía. Pero si esos mensajes los lanzas, pero cuando la gente viene no están bien servidos, se va a perder un poco la pegada y la llegada de esa mensaje de que somos la mejor gastronomía del mundo si luego no podemos demostrarlo. Y es un reto que igual no es el principal, ¿no? Porque tenéis muchos trabajos, pero puede ser un reto, un punto que vosotros desde la Real Academia queréis tocar. Nosotros estamos tratando de sensibilizar a la administración sobre la necesidad de prestigiar este trabajo. Es verdad que el trabajo de cocinero se ha prestigiado un montón en los últimos años y se han convertido en gente muy respetada socialmente, muy importante socialmente, y tiene que pasar lo mismo con los grandes trabajadores de sala, que son imprescindibles, como llevamos hablando un buen rato, para que esto realmente funcione. Y esa labor de hacer feliz y yo que les aprecio y les adoro a todas las personas que sirven en los restaurantes porque participan mucho en mi disfrute y en esa felicidad que te comentaba que para mí significan los restaurantes, es lo que a ellos les da la vida, porque es muy bonito hacer feliz a los demás, y eso lo que tenemos que hacer es prestigiarlo, buscar referentes y que los jóvenes vean que es una forma de ganarse la vida maravillosa y animarles a que lo hagan. Yo creo que has dicho una clave, que es que tenemos que encontrar referentes, pero todo el mundo está hablando de buscar esos referentes, pero es difícil porque tampoco se les da tanto espacio a esos referentes. O sea, ellos igual buscan hablar, hay que tener poca vergüenza y para coger e intentar contactar con vosotros, hacerse oír, mucha valentía. Porque al final, cuando vemos premios en todos los ámbitos, lo que vemos es al perfil muy reconocido, a un Josep Roca, por ejemplo, maravilloso, él recibe los premios, pero los chavales jóvenes que están saliendo, a esta gente no se le ve tanto, le cuesta muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ese es uno de los retos bonitos que tenemos, o sea, buscar esos espacios, dárselos, darles a conocer, que tengan presencia o mayor presencia en los medios de comunicación, y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer entre todos. Es muy bonito. Porque existen, o sea, yo Sí. que en todos los restaurantes tienes un camarero, en todos los restaurantes tienes alguien que dirige la sala, desde los grandes restaurantes a los restaurantes normales. Entonces, digo, están, lo que tenemos que darles es esa visibilidad y hablar más de ellos. Mira, hay un caso que me sorprendió mucho y fue Mariana, que es la jefa de sala del Celler de Can Roca. Ella lleva 15 años trabajando en el Celler de Can Roca, dirigiendo la sala. Y apenas había salido a dar ponencias ella. No es una persona que lleva 2 años en un restaurante, 15 años en el Celler de Can Roca. Y no se le ha dado tanta exposición como sin duda merece. Claro, pero es normal, digo, al final los hermanos Roca tienen muchísima presencia, pero fíjate Audrey Doré, que estaba a la mano derecha de Pitu en los vinos, como cada vez es más conocida, ahora está llevando el bar de vins de Los Roca y lo está haciendo de maravilla, o sea, pero que de ahí también sale gente muy preparada que luego va a otros sitios y digamos que devuelve lo que ha aprendido en los grandes restaurantes y empezamos a tener una cantera de grandes profesionales por todos lados. Hay talento, ¿eh? Hay talento y hay gente joven. Hay gente joven que quiere salir. Nosotros que estamos muy en contacto con esa comunidad, o sea, no hemos tenido que hacer más allá que X acciones para trabajar esa comunidad. O sea, se vienen, quieren ser parte. Hay mucha gente joven que quiere salir, quiere cambiar las cosas y quiere tener también reconocimiento y que se le vea. Sin duda, Hay gente. Que tenemos, o sea, en general nos pasa en toda la gastronomía, o sea, tenemos todos los mimbres para poder hacerlo. Ahora tenemos que acertar en la manera de contarlo y que sirva para que, sobre todo, los que toman las decisiones sean conscientes de la necesidad y de que ese talento tenemos para poder proyectar lo que significa la gastronomía o en este caso la sala para nuestro país. Sí. Y vamos a ir terminando porque yo creo que nos están llamando un poco la atención. Y voy a hacerte una pregunta
un poco incómoda, si no quieres no respondas, lo cortamos, pero ya por terminar y afinar ya las preguntas, ¿vale? ¿Las guías premian a los mejores o a los que saben jugar el juego? O sea, las guías son... En tu opinión. No, pero las guías son empresas privadas que tienen sus objetivos perfectamente definidos y hacen un trabajo que sirve para que la gente vaya más a los restaurantes. A mí me parece que hacen muy buena labor en general y cada uno tiene su forma de moverse entre los restaurantes. Con la cantidad de restaurantes que hay, es que es muy complejo llegar a todos los restaurantes. Digo que yo también creo que habría que ser un poco, pensar bien cómo se hace. Pero yo suelo poner, o sea, más que el ojo sobre, o digamos, más que mirar con lupa lo que hace la guía, a mí me gustaría que la gente fuera más exigente a la hora de visitar los restaurantes o a la hora de elegir a qué sitios van o a la hora de leer las reseñas, ya sea de estas guías o de otras reseñas. O sea que yo pongo más la responsabilidad en el que está buscando a dónde quiere ir y qué instrumentos utiliza para decidir a qué sitio va, más que a los que están haciendo el trabajo para darlo a conocer. Sí, aquí hace un tiempo escuché un foodie, un influencer de estos gastronómicos que ponía verde a Mugaritz porque no le gustaba lo que estaba ofreciendo. Y Andoni decía, hostia, pues investiga un poco antes a dónde vas, ¿no? Esa parte es súper importante. Pero fíjate, pero en esa misma línea, o sea, yo a los influencers o a las guías, digo que ellos dan una opinión sobre un restaurante que es muy legítima, pero para mí el problema es de quien sigue a ese foodie que es capaz de identificar si lo que está diciendo tiene realmente algo detrás, si tiene suficiente conocimiento para poder decir eso, pero eso es el que lo lee, el que lo tal, y eso se percibe enseguida, no hace falta, o sea, hay que tener un poco de sentido crítico. Yo lo que le pido a la gente es que tenga sentido crítico cuando lea a los críticos gastronómicos, cuando busca un sitio para ir a una guía o cuando sigue a influencers. Hay que tener cierto sentido crítico y entender si hay criterio detrás de la persona que lo dice, si no lo hay, bueno, y eso se puede percibir perfectamente. De ahora, todos tienen su lugar y todo el derecho, evidentemente, de decirlo y me parece fenomenal que hagan ese trabajo y den sus opiniones y propongan restaurantes, etcétera. Pero yo creo que el problema es de los que les leen y de los que les siguen, que deberían de tener más sentido crítico a la hora de decidir qué hacen. Pero ahora con redes sociales que lo que se busca es el like para luego ganar cosas, pues todavía con más lo razón. que gusta es la sangre. Y hay críticos gastronómicos que tienen mucho conocimiento, que la gente les sigue porque sabe la sangre que ofrecen pues y están súper posicionados. Pues esto va todavía más en mi favor respecto a lo que digo. O sea, el crítico gastronómico tiene todo el derecho a hacer sangre y lo que la gente tiene que ser consciente es de que muchos de esos establecimientos dan trabajo a mucha gente, que a lo mejor han tenido un mal día, y yo creo que la gente tiene que ser mucho más crítica con lo que lee y tomar decisiones más con un sentido particular y que cuanto más lean mejor y cuanto más conocimiento tengan mejor, y si elevamos incluso la exigencia y el nivel de conocimiento de todos esos lectores, seguramente la crítica será mejor y los restaurantes serán mejores. Bueno, culpa nuestra que seguimos a los que dan sangre y queremos ver un poco, ¿no? Por el morbo, pero o sea, hay totalmente la razón, hay críticas. Yo he visto esta era una propietaria, una jefe de sala, pero de estas, una tía vasca, ¿sabes? Una matriarca, llorando por una crítica de una persona que además lo que buscaba era likes. Y lo que quería y buscaba era esa sangre. Totalmente. A mí eso me parece más una falta de respeto. Ya te digo que hay muchas familias que viven de los establecimientos y yo creo que también hay que respetar el trabajo de los demás, más allá de que te guste más o menos y que puedas hacer una crítica formada sobre la elaboración de los platos o la utilización de los productos o recetas mal ejecutadas. Más allá de eso hay
absolutamente, sí. Un respeto por el trabajo de los demás que yo me parece Hay 100%, hay 100%. Y ya sí que voy terminando porque era media hora, pero estoy segura que no hemos hecho media hora. Pero como estoy aprendiendo tanto... Yo encantado, lo estoy pasando estupendamente. Vale, pues entonces ya vamos a finalizar. Y lo que vamos a hacer son dos cosas. Lo primero, te voy a hacer unas preguntas rápidas y después... antes, cuando hemos empezado, me has dado tu fecha de nacimiento, tu hora, y con esto lo que vamos a hacer es, vamos a sacar tu carta astral. ¿Pero por qué queremos hacer esto? Y te lo voy a leer, para ver si te sientes identificado con lo que voy a decir, o por lo menos que me digas el porcentaje de tal. Vale. Y luego lo colgaremos y así la gente, cuando vayas a un restaurante, pues te conoce más. Me va a conocer por mi carta astral. Imagínate. Vale, entonces así rápido. Si estuvieras montando un restaurante, ¿qué priorizarías de alta gastronomía? Yo nunca montaría un restaurante porque me parece que tienen un mérito y tienen algo especial que yo no tengo. O sea, yo les admiro profundamente porque esa cantidad de cosas que hay que tener en cuenta y ese talento que hay que tener para montarlo, yo no me veo preparado para ello y les tengo tanto respeto que ni se me pasa por la cabeza la posibilidad de ello. Vale, entonces, ¿cómo sigo yo? Imagina, hazme el favor y haz como que si pensases que pudieras abrirlo. Si estuvieras montando un restaurante de alta gastronomía, ¿a quién acudirías para que te aconsejara? Pero yo soy el cocinero. Tú eres el propietario, no sé si cocinero o camarero. ¿A quién iría? O sea, lo primero que tengo que tener es el talento en casa para poder dar una propuesta de servicio adecuada y debería tener el mejor cocinero posible, el mejor director de sala posible, el mejor sommelier posible y con eso armar una propuesta, pero ellos serían mis verdaderos asesores para hacerlo, mi equipo, y tenemos que saber nosotros bien lo que queremos antes de ir a preguntarle a nadie. O sea, lo primero y lo más importante antes de preguntar a cualquier referente sería voy a entender, entiendo mi propuesta y voy a hacerme con un buen equipo. Sin duda, eso es lo más importante. Vale. Entonces, si estuvieras montando un restaurante de alta gastronomía, ¿con qué valor querrías que te asociaran? Con el del buen producto y el buen servicio. Uh-huh. Si estuvieras montando un restaurante de alta gastronomía, ¿qué no harías? Trampas. Trampas. Ni atajos. O sea, daría una propuesta de que fuera honesta, sincera, que quisiera utilizar el mejor producto posible con los mejores platos posibles y la mejor atención posible. No trataría de no coger atajos de hacer cosas raras. O sea, posicionamiento, contactos. Intentaríamos no hacer eso. Bueno, pero es que yo creo que antes de todo eso tienes que tener una propuesta muy sólida porque los contactos y los dos se van y esto debería ser un proyecto de medio o largo plazo. O sea, lo que hay que asentar siempre es tu propuesta, que sea sólida, que tenga buenos platos, buenos productos, que tenga un servicio de primer nivel, que la gente quiera volver porque se lo ha pasado bien y ha disfrutado y luego ya puedes empezar a moverlo más, pero lo primero que hay que hacer es tener claro qué es lo que quieres hacer y cómo. O sea, que sea honesto, que sea verdad y que las cosas llegan como consecuencia de hacerlo bien, ¿no? Hay muchos que se obsesionan justo con esto. Y luego, un poco más conociéndote a ti, tranquilo que ahora te leo tu carta astral, no te preocupes. Si pudieras cambiar algo para llegar mejor o antes donde has llegado, ¿qué harías? Esto ya como aprendizaje un poco vital, tuyo, personal. Pues yo creo que hay un trabajo previo de conocer muy bien qué es lo que quieres hacer. O sea, esa parte de plan estratégico, de establecer una estrategia de qué quieres hacer, cómo, y yo lo hubiera trabajado más previamente porque al final el día a día es muy intenso. Te come y es necesario parar un poco y reordenar o redefinir muchas veces cuáles son los objetivos de a dónde quieres ir. Y eso hay que recordárnoslo permanentemente porque, sobre todo en este ámbito de la gastronomía, hay tantos eventos, tantas cosas, tanta información que a veces nos perdemos, ¿no? Entonces, volver siempre a, oye, ¿qué objetivos tenemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no perdernos muchas veces en el día a día.
Es hacer las cosas con foco, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y cuáles son los hitos que voy a...? Una hoja de ruta personal, no simplemente eso tenerlo como para un proyecto, ¿no? Así Un modelo es. de negocio, un proyecto, misión, visión, valores. Hacer eso mismo para ti. Justo. Eso es una cosa que te hubiese gustado Sí, y hacer. que todos los días me recuerdo que debería Sí, hacerlo más. bien. Porque al final aquí hay muchísimos... O sea, la gastronomía es tan amplia que es muy fácil perderte. O sea, pero en el buen sentido de la palabra digo que hay muchas actividades, estamos hablando de tantos ámbitos de actuación que es muy fácil perder el foco y irte por las ramas. Sí. Entonces, Sí, eso sí, es yo eso lo tengo una- marcadísimo una vez al año, una carta, mirar todo esto y al año siguiente leer y ver si realmente Lidia, mi socia, tú sabes que la tiene como a 5 años. Sí. Sí, la tía, Joder. sí. Vale, Luis, te voy a leer tu carta astral, que seguro que nos ilumina y a la gente, bueno, pues sabrá más de ti cuando vayas a conocerlos o a visitarlos. Nacer con el ascendente en Piscis te irá llevando cada día hacia una sensibilidad, compasión y emoción cada vez más grandes. Bien. Este ascendente te trae la misión de conectar con tus sentimientos y los de los demás a tu alrededor, de incorporar tu espiritualidad y los mundos de fantasía. Oye, mira, una misión más allá. Pero llegamos a la gastronomía y me lo puedo imaginar Perfecto, perfectamente. te sientes Este identificado. mundo de fantasía me encaja. Con el sol de Acuario tienes una fuerza renovadora. Rompes las estructuras sociales anticuadas para preparar el camino hacia una vida mejor y más libre en una sociedad más humana. Eso, con una mejor gastronomía. Exactamente. Cambiar todo por gastronomía y poder Venga, encajar. va, lo voy a leer el siguiente con gastronomía. Por haber nacido con la luna en este signo, tu infancia fue muy particular. Por lo general, los nacidos con la luna en Capricornio recuerdan una infancia en la que la madre estaba siempre sola, muy ocupada, trabajando y alejada de las tareas maternales con cariño y cuidado. Bueno, aquí nos metemos un poco mal, pero... Mi madre me ha cuidado muchísimo, que quede claro que ha sido una madre estupenda y sigue siendo una madre estupenda. O sea, que no... Que nada que ver, nada ¿no? que ver. Pues entonces esto no lo colgamos. Bueno, no pasa nada. Entonces has tenido una infancia feliz. Infancia fenomenal. ¿En Madrid? En Madrid, con mi madre en casa. No solo. ¿Y Y dónde has mi vera- padre en casa también, También. tío, que no... ¿Y dónde has veraneado? Nosotros ¿En el somos norte? ¿Del norte o del sur? de joven, o sea, toda mi familia es cordobesa, somos de hasta vale. yo de hecho podía haber nacido en Córdoba perfectamente. De hecho, mi hermana siguiente nació en Córdoba. Yo Vale. debía haber nacido en Córdoba, pero nací en Vale. Madrid. Y veraneamos en el sur, siempre en Málaga, Puerto Santa María. Ah, vale. Luego fuimos a Baleares unos años y ahora últimamente veraneo en el norte, en el norte, País Vasco. Ajá, ¿en País dónde? Vasco francés. En En un Biarritz. pueblecito que está entre Hendaya y San Juan de Luz, que se llama Urruña. Ay, vaya. Yo estuve viviendo en San Sebastián y esa zona me encanta, Sí, pero es ese un sitio pueblecito precioso. no lo Es conozco. un sitio precioso. ¿Sabes cuál me gusta mucho? Osegor. Osegor, sí. Osegor me encanta. Si hubiera tenido, playas, si sí. tuviera 16 años, a mí me hubiera encantado que me hubieran llevado ahí, con esos chicos tan guapos, descalzos, con las tablas de surf. Así que, Luis, gracias. He aprendido muchísimo y espero que la gente que luego lo escuche pueda hacerse más una idea de lo que es la RAC, del objetivo, que me quedo con una idea. Y es que sois una herramienta para esta gente y que intentáis aportar el máximo valor posible, que ese es vuestro Así propósito. es. Ese es nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias Encantada. a vosotros y seguir haciendo esta labor de difusión, que es muy buena. Gracias.